Vincent Kompany es el nuevo director técnico del FC Bayern München. El entrenador belga de 38 años ha fichado por el campeón récord alemán hasta el 30 de junio de 2027. Antes de este paso en su carrera profesional, el señor Vincent Kompany estuvo a cargo del Burnley FC de la Premier League inglesa. Lo cierto es que este futbolista, nacido el 10 de abril de 1986 en Uccle, un municipio a las afueras de Bruselas, fue un defensa central que hizo parte de las categorías inferiores del Anderlecht. De hecho, debutó profesionalmente en este club en el año 2002. Posteriormente jugó en el Hamburgo en la Bundesliga, es decir, es un futbolista que conoce lo que es el fútbol alemán, que domina perfectamente el idioma, y posteriormente se vinculó al Manchester City del año 2008 a 2019, se retiró del fútbol, se dedicó a ser entrenador del Anderlecht. El club donde debutó como futbolista también fue el club donde debutó como entrenador, y posteriormente, tal y como lo mencioné, se vinculó al Burnley de la Premier League inglesa. Como jugador, Kompany disputó 89 partidos internacionales con Bélgica, participando en 2 Copas Mundo, la de Brasil 2014 y la de Rusia 2018, donde obtuvo el tercer puesto, y participó en los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008. Tras este breve dossier sobre lo que ha sido la carrera como futbolista y algunas pinceladas de lo que ha sido el trasegar de Kompany como estratega, como entrenador, quiero detenerme en la imagen que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, las estadísticas de Vincent Kompany como entrenador, como estratega, no solamente en su paso en el Anderlecht, sino también en el Burnley de la Premier League. Tenemos, y digo que me quiero basar en esto porque creo que los números nos permitirán hacer una valoración más objetiva sobre lo que podríamos esperar de este entrenador. Posteriormente les daré mi valoración personal, pero inicialmente quiero enfocarme en los datos. Vincent Kompany estuvo al mando del Anderlecht en las temporadas 2020-2021. A propósito, estos son datos de Wikipedia, los datos de Vincent Kompany. Reitero, tomó el cargo como entrenador del Anderlecht en la temporada 2020-2021, alcanzó el cuarto puesto en la Liga Belga, continuó en el mismo cargo en el año 2021 y 2022, llegando al tercer puesto. Tuvo un rendimiento en su primera temporada con el Anderlecht del 53.18%, en la segunda, es decir, en la 2021-2022, un rendimiento del 60%, bastante bueno para ser un técnico debutante, que si bien es cierto, el Anderlecht es uno de los clubes más grandes de Bélgica, un club obligado a ser protagonista y seguramente un club que tiene la mejor nómina del país. Creo que son estadísticas muy llamativas del rendimiento de Vincent Kompany en este club. Posteriormente se vinculó a lo que sería el fútbol inglés, a la Championship, la segunda división de la liga inglesa, en donde estuvo al mando del Burnley, en donde en el año 2022-2023, aquella temporada, obtuvo el campeonato de la Championship, es decir, obtuvo no solamente el liderato, sino logró el ascenso en la segunda división de Inglaterra, pasó a la Premier League. Un dato no menor porque para algunos la Championship incluso es más competitiva que algunas primeras divisiones de Europa. Una segunda división que al menos para mí es quizás la más competitiva del mundo en ese aspecto. Sí creo que la Championship se lleva por delante a cualquier otra división, no solamente en Europa y en el mundo. Así que bueno, un logro no, digamos, no menor para el señor Vincent Kompany el haber logrado este ascenso, reitero, en la temporada 2022-2023, tras tal y como lo aprecian en pantalla. En aquella temporada logró un rendimiento del 72.22%, una locura que un técnico que haya debutado en una de las divisiones más importantes de
el balompié europeo. Más allá que sea una segunda división, es muy llamativo este 72.22%. Su equipo, el Burnley, anotó 98 goles, encajó 47 goles y tuvo una diferencia de goles a favor de 51 goles, bastante interesante, 51 tantos, que demuestran que este equipo no solamente era una escuadra muy competitiva, sino que fíjense nuevamente en los datos que muestro en pantalla, disputó 54 partidos en la temporada 2022-2023, obteniendo 34 victorias, 15 empates y solo 5 derrotas. Unos datos muy llamativos por parte de este estratega belga. No obstante, el antecedente más reciente, la temporada 2023-2024, que precisamente está a puertas de acabar, tuvo un destino bastante diferente para Vincent Kompany en el Burnley. Hay que tener en cuenta que el Burnley ya estaba jugando en la Premier League, para algunos la mejor liga del mundo, una liga de petrodólares donde hay proyectos multimillonarios, donde hay proyectos donde hay nóminas muy bien armadas, equipos muy bien no solamente constituidos desde el punto de vista de nómina, sino de la dirección técnica. Y hay que decirlo, el antecedente más reciente de Vincent Kompany en el Burnley fue de absoluto fracaso. Disputó 42 partidos, ganó 7, empató 9 y perdió 26, un rendimiento del 23.81%, con una diferencia de goles donde el Burnley anotó 46 tantos, le hicieron 82 goles, una diferencia negativa de menos 36 tantos en el haber del Burnley, dirigido por Vincent Kompany en la temporada que en este momento está a puertas de acabarse, 2023-2024. Ahora bien, quiero centrarme, luego de salir de estas estadísticas que voy a dejar de mostrar en algunos instantes, quiero comentar que si evaluamos el desempeño de Kompany a nivel global, es decir, es un técnico que lleva 4 temporadas, de las cuales en 3 de ellas ha estado por encima del 53%, en 2 de ellas incluso ha estado por encima del 60% de su rendimiento como entrenador. Son datos muy positivos si lo analizamos desde los números. Ojo, reitero, me estoy basando en los números, luego voy a hacer una evaluación personal sobre este nombramiento. Si bien es cierto que la temporada que está vigente fue un absoluto y rotundo fracaso, el haber conseguido solamente el 23.81% de rendimiento, incluso con el Burnley, me parece llamativo, más allá de que haya habido una importante diferencia entre la nómina del Burnley y los otros equipos de la Premier League. Creo que quedan en la posición número 19 de la máxima división del fútbol inglés. Es un dato no menor y que hay que tener en cuenta. Fíjense que en esta misma tabla hay un rendimiento consolidado de sus 4 temporadas como técnico, y se estipula que Vincent Kompany es un estratega que tiene el 54.08% de rendimiento si sumamos, si hacemos el cómputo de todas las temporadas que ha tenido como técnico tanto en Bélgica como en Inglaterra. Ahora bien, saliéndome del tema de los números y de la data, creo que el nombramiento de Vincent Kompany es una designación, un nombramiento muy arriesgado, que solamente puede tener 2 resultados posibles: o sale muy bien o sale muy mal. Si bien el Bayern ya ha tenido un antecedente de haber nombrado a un tipo sin experiencia, como lo hizo en la temporada 2019-2020, cuando el club nombró a Hansi Flick en reemplazo, casi que como técnico interino de Niko Kovac, quien en aquel entonces era el técnico principal, era la persona encargada de dirigir al FC Bayern München. Hansi Flick asumió su cargo y bueno, lo cumplió con creces. No solamente obtuvimos la triple corona en la 2019-2020, sino que el club revalidó sus títulos, revalidó su hegemonía en el fútbol alemán y desde mi humilde opinión compitió muy bien en Europa. Reitero,
bajo el mandato de Hansi Flick. Así que al menos si tenemos un antecedente reciente en el club respecto a técnicos sin experiencia que han tenido la oportunidad de dirigir al club y que han tenido éxito. Pero para mí aquí hay un bemol, y el bemol es que Hansi Flick era un hombre del club, era un hombre quien como futbolista hizo parte del FC Bayern München, un hombre que como director técnico hizo parte del proceso de la dirección de la selección de Alemania, fue el asistente de Joachim Löw, es decir, Hansi Flick está formado con los valores, con las complejidades técnicas y, por qué no decirlo, que estaba habituado a las responsabilidades que implica manejar a un equipo como el FC Bayern München, no solamente el club más importante y más laureado de Alemania, sino uno de los clubes más importantes del mundo. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque cuando tú tienes un club de estas características, iniciar un proyecto tan arriesgado únicamente puede tener dos destinos. O puede salir muy bien o puede salir muy mal. Desde el punto de vista de las estadísticas y de la data, fíjense, por eso me quise basar en los números, el nombramiento de Kompany es relativamente entendible porque tiene unas estadísticas, reitero, mirando todo el cómputo, no su antecedente más reciente. Fijémonos, no miremos su rendimiento únicamente por esta temporada, sino en global es un técnico que tiene un buen rendimiento, que disputa títulos y que al menos, por lo que nos dicen los números, no es una mala opción. No obstante, y aquí es donde viene mi visión personal, creo que el Bayern está en un momento muy peligroso en donde o puede dar un salto de calidad o puede convertirse en un nuevo AC Milán o un nuevo Manchester City y, por qué no decirlo, un nuevo FC Barcelona, quienes a propósito, y esto es algo que me jode mucho, ficharon a Hansi Flick, el que para mí era el técnico que por perfil, por preparación y por rendimiento era el más apto para asumir un nuevo proyecto en el FC Bayern München, un tipo que se cansó de la indecisión de las directivas, de muchos factores que ya hemos analizado acá, la falta de decisión y de respaldo de, voy a decir, el dueto funesto, les voy a llamar así, el dueto funesto de Hennes Rummenigge, y ante esa falta de decisión por permitirle asumir nuevamente el cargo en el FC Bayern, pues este hombre simplemente estudió una propuesta que le hicieron desde España, la asumió, tomó esta decisión de dirigir al FC Barcelona y desde aquí mis mejores deseos para Hansi Flick, no tanto por el Barcelona, si bien lo he manifestado públicamente, es un equipo por el que tengo cierta empatía, principalmente por la época de Johan Cruyff, luego lo que vino particularmente, salvo lo que hizo Guardiola, principalmente en su primera temporada, que para mí ha sido de lo mejor que he visto a nivel de fútbol, lo digo como fan del fútbol, ha sido de lo mejor, pero actualmente ni el presente de ese club, ni mucho de la prensa, ni de la fanaticada sean algo que me agrade, pero curiosamente, y fíjense cómo son las cosas, siento que a nivel de propuesta futbolística es un club que se parece más a lo que es el FC Bayern München que otros clubes a nivel mundial, y eso sí es muy interesante porque no entiendo por qué en el seno del FC Bayern hay mucho desprecio y, por qué no decirlo, burla hacia el Barcelona, cuando creo que ha sido un espejo en el que nos hemos intentado mirar. Fíjense nomás lo que sucedió hace 14 años, porque veo que aquí que hay gente que tiene la memoria muy corta. El Bayern contrató a Van Gaal y es gracias a Van Gaal que el FC Bayern volvió a ser un club competitivo y un club que generaba miedo y respeto en Europa. Fue gracias a Van Gaal. El Bayern tuvo un bajón importante a comienzos de la temporada, más que a comienzos, a mediados de la temporada de los 2000,
Cuando llegó Van Gaal, nuevamente volvimos a ser ese club amenazante, ese club que competía por Europa, y básicamente lo que hicimos fue intentar replicar el modelo del Barcelona y funcionó. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. No estoy diciendo que el FC Bayern sea el Barcelona, ni mucho menos. Creo que son clubes distintos, idiosincrasias diferentes, pero a nivel deportivo sí hay muchas similitudes. Entonces, reitero, no entiendo por qué el desprecio de muchos hinchas y futbolistas hacia esta institución, cuando de hecho, habiendo replicado ciertos de sus modelos, hemos tenido éxito deportivo. Fijémonos Van Gaal, fijémonos Guardiola, que para mí, más allá de no haber obtenido una UEFA Champions League con Pep, Pep sí fue un técnico que nos hizo dominar bastante el fútbol alemán y que, al menos desde mi humilde opinión, fue un tipo que dentro de la Bundesliga hizo un papel brutal. Tuvo un rendimiento destacadísimo, muy bueno lo que hizo Pep en la Bundesliga. Lamentablemente esto no se vio refrendado en la UEFA Champions League. Así que el Barcelona es un club del cual nos hemos alimentado. Ahora ellos se están alimentando de nosotros. Así que mis mejores deseos para Hansi Flick, porque para mí es uno de los mejores técnicos del mundo, independientemente de su traspiés en Alemania, de su fracaso, que para mí tiene que ver más con un problema generacional y, por qué no decirlo, de ciertas, que no decirlo, tosudez del mismo Flick, pero creo que su fracaso se debió más a un tema generacional que a un tema de dirección, desde luego sin lavarle las manos por sus errores, porque cometió errores en Alemania, cometió errores también en el FC Bayern, créanme que así fue, pero es un tipo que para mí es un gran profesional, así que mis mejores deseos para Hansi Flick, el tipo que debe haber asumido el cargo en el Bayern. Y bueno, saliendo del tema Flick y Barcelona y enfocándonos nuevamente en el tema Kompany y Bayern, reitero lo que les dije hace unos minutos, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Espero que Max Eber haya sabido ponerle en contexto a Kompany lo que implica dirigir el FC Bayern München. Hay que tener en cuenta que Kompany jugó en el Hamburgo, conoce la Bundesliga, conoce el idioma, conoce la idiosincrasia del fútbol alemán, pero no sé si conozca la idiosincrasia del club, que creo que es importante. Para mí, el proyecto que se tenía que establecer en este momento tras la salida de Thomas Tuchel tenía que ser un proyecto deportivo basado en una figura que hubiese sido representativa, en una figura que conociera el contexto y, por qué no decirlo, la importancia y la predominancia que debe tener el FC Bayern a nivel no solamente del fútbol alemán, sino europeo. De hecho, cuando la opción Flick se estaba distanciando, yo no descartaba la posibilidad de que en su defecto o llamáramos a Mark Van Bommel, antiguo capitán del club, no me parecía una mala opción del todo. Incluso el mismo Mauricio de Michelis, un tipo quien trabajó en las divisiones inferiores del Bayern, de hecho un tipo que está formado absolutamente con los valores bávaros, valores por los que, a propósito, han criticado y le han echado mucha mierda en la Argentina. No entiendo por qué, porque si nos vamos a la data y a los números, es un tipo que creo que, salvo ciertos traspiés, porque los ha tenido como todos, es un técnico que ha tenido muy buen rendimiento con River Plate, así que para mí incluso era una opción más lógica, reitero, en ese contexto. Después de Flick, para mí la opción número uno era Flick, pero si Flick no iba a ser tomado en cuenta, las opciones más lógicas eran, en orden, Mark Van Bommel, el segundo lugar para mí era Martín de Michelis, y el tercero, y no menos importante, Erik ten Hag. ¿Y por qué quiero mencionar a ten Hag? Porque es un tipo que trabajó en el FC Bayern 2, en la cantera del Bayern, cuando Guardiola estuvo dirigiendo al equipo titular. Ten Hag había trabajado en el club, conoce los valores del Bayern, más allá de que no haya tenido un buen proyecto deportivo y que haya fracasado, porque hay que decirlo, en el Manchester United. Lo cierto es que creo que Ten Hag, al menos desde el punto de vista del conocimiento y de la cercanía con la institución, tenía charreteras y argumentos para asumir ese cargo. En cambio, pues tenemos a un técnico
que viene de ser descendido de la Premier League. Reitero, si miramos a nivel global sus estadísticas, es un tipo que tiene un rendimiento superior al 50%, lo cual no está mal, pero no sé si esto alcance para un club como el FC Bayern. Voy a decir algo que quizás sea polémico. No quiero tirarle mierda a Kompany antes de que llegue y de que demuestre su conocimiento y su rendimiento como técnico. Reitero, puede salir o muy bien o puede salir muy mal. Voy a hacer lo mismo que hice con Thomas Tuchel. No sé si en algún momento lo dije aquí públicamente, pero cuando Tuchel asumió el cargo como director técnico del FC Bayern, yo le di media temporada porque creo yo que con la cantidad de partidos que se juegan en media temporada, sáquenme de una duda teniendo en cuenta que son, si no me falla la memoria, 17 partidos en la Bundesliga, en la ida, por decirlo así, o sea, de aquí hasta diciembre se jugarían 17 partidos de Bundesliga, muy mal contados, reitero, puede que me esté equivocando. A eso sumarle los partidos que dispute en la Copa de Alemania y a eso también sumarle los partidos que dispute en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Creo que hay mal contados, estaríamos hablando de aproximadamente unos 20-25 partidos. Creo que con 20 o 25 partidos ya nos podemos dar una idea de qué es lo que nos ofrece el señor Vincent Kompany como técnico. Creo que es importante en este momento respaldar su designación porque, bueno, porque no hay que decirlo, es uno de los pocos técnicos que quiso meterse a esta papa caliente que representa dirigir al FC Bayern München en este momento. Es uno de los clubes más complejos de manejar en este punto, no solamente por el caos dirigencial, sino también por el caos que hay en cierto punto por algunos miembros de la plantilla. Es una plantilla en donde Vincent Kompany tiene que hacer una limpieza. Es una plantilla que es difícil de manejar. Es una plantilla donde hay algunos caciques que manejan muchas cosas en medio del club. Así que espero y deseo que Vincent Kompany tenga la sapiencia, tenga la mano y tenga el conocimiento de no solamente imponer su idea de fútbol, sino de hacer los cambios necesarios para que el FC Bayern tenga éxito deportivo. Una cosa importante, esto no se trata de que yo tenga la razón, ni de que tú la tengas, ni de que Kompany la tenga, ni de que Genes o Rummenigge la tenga. Esto se trata de que al FC Bayern le vaya bien. ¿Y qué implica que al FC Bayern le vaya bien? Que volvamos a mantener la hegemonía del fútbol alemán. Eso es el principal objetivo siempre del FC Bayern y siempre ha tenido que ser así y siempre debe ser así. Mantener la hegemonía del fútbol alemán. Y después de tener esa hegemonía, de ser el club más importante y el que lidera y el que, ¿por qué no decirlo?, la maneja con puño de hierro, que así es como debe ser. Después de eso y de tener un proyecto sólido, un proyecto sano a nivel económico, también un proyecto sólido a nivel deportivo, de ahí pensar en Europa. Así que desde ese punto de vista le deseo lo mejor a Vincent Kompany. Soy escéptico, no quiero aquí ponerme la careta, soy escéptico. No sé si la data numérica realmente respalde lo que Kompany puede dar, sin embargo, tenemos que dejarlo trabajar. Dejémoslo trabajar y reitero, creo que lo mínimo, y desde ya me comprometo en este espacio. Yo le voy a dar un periodo de media temporada, que reitero son más o menos unos 23, 24, 25 partidos muy mal contados, por poner una cifra redonda, entre los que va a disputar en la Bundesliga, en la Copa de Alemania, que espero que sean muchos, y también en la UEFA Champions League, aparte de los amistosos y pretemporada, es decir, con Kompany, más o menos vamos a estar viéndolo de aquí a diciembre de 2024, disputando casi 30 partidos. Así que, o sea, 25 o 30 partidos, por poner una cifra redonda, y creo que ahí nos haremos una idea. Le deseo lo mejor a él, a su cuerpo técnico, y espero que tenga mucho éxito en este paso en el conjunto bávaro, porque reitero, esto no es un tema de que le vaya bien a Kompany, ni de que me vaya bien a mí, ni de que te vaya bien a ti o al que sea que haga parte del universo y del mundo FC Bayern, sino que esto se trata de que el club vuelva nuevamente
a ser el club dominante en Alemania y también a ser el club que genera temor, genera respeto y que siempre está peleando por todo en Europa y en cualquier competición que está. Con Tuchel estábamos muy lejos de eso, por esa razón, y lo dije desde hace ya mucho tiempo, no era el tipo indicado. Con Vincent Kompany no conozco el fútbol del Burnley, aquí no me voy a excusar, no lo conozco, no lo he visto, yo no sigo la Premier League, me baso únicamente en los números, y si bien los números lo respaldan parcialmente, creo que era importante iniciar un proyecto deportivo con una figura de la casa, con alguien que conociera los valores y las obligaciones del FC Bayern München. Si quieres estar informado de todas las novedades del FC Bayern München y de la selección de Alemania, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Mía, San Mía, somos quienes somos. Soy Bávaro. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.